Hola, muy buenas. Somos el grupo uno que está compuesto por Adolfo Alegría, Sebastián Carrera, Martín Barrera y Nicolás Gutiérrez. Hoy les queremos presentar nuestro trabajo final que está titulado como Renovación y rediseño trigonométricos de grúas. Nuestro objetivo no es solo presentar números, sino también aplicar conceptos matemáticos para resolver una problemática real en el puerto de San Antonio, en donde veremos que la capacidad operativa actual está siendo superada por la demanda moderna. En términos generales, este proyecto busca analizar y justificar la necesidad de renovar las grúas portuarias. Pero esto no va a ser en base a una opinión subjetiva. Utilizaremos principios trigonométricos para demostrar que la infraestructura actual tiene limitaciones críticas en cuanto a altura de levante y en estabilidad. La idea principal es integrar los conceptos como ángulos, radios y centro de gravedad para proteger los contenedores durante todas estas maniobras. Y para esto evitaremos las estimaciones, construiremos modelos basados en datos reales y normativas de seguridad. Usaremos la matemática para validar si al aumentar la altura y el alcance podemos mantener la estabilidad. Básicamente buscamos demostrar que con números por qué las grúas actuales ya no son seguras ni eficientes para los buques de hoy. Básicamente, nuestro proyecto justifica el renovar la grúa mediante nuestros cálculos trigonométricos. Usamos los conceptos como ángulos y radios para probar que las grúas actuales tienen un problema de estabilidad y altura que comprometen la seguridad. Y así con ello trabajamos con datos reales, sin nada de estimación, y el modelo matemático nos confirma que las grúas actuales ya no sirven para los buques de hoy en día, el cual les falta alcance y sobre todo su seguridad operativa. Nuestro objetivo general es identificar los requerimientos necesarios tanto como geométricos y de seguridad, como la altura, el largo del brazo, los ángulos de seguridad y los puntos de anclaje. Bueno, para seguir nuestra investigación nos concentramos en tres preguntas. La número uno sería, ¿qué altura y radio de trabajo deben alcanzar las nuevas grúas para no comprometer la estabilidad? Bueno, y la segunda sería, ¿cuáles ángulos de izaje aseguran una operación segura? Bueno, y la tercera pregunta es, ¿qué tipos de grúas existen en el mercado que cumplen con los requerimientos que este proyecto necesita? Nuestra base técnica en la geometría y la trigonometría específicamente usada en el seno, coseno y la tangente. Bueno, estas funciones fueron fundamentales para calcular correctamente la relación entre la tensión del cable y el ángulo de la inclinación. Además, analizamos el centro de gravedad para garantizar el equilibrio de la grúa. Todo estudio se rige directamente por las normativas como la Directemar y la Organización Internacional de Trabajo, el ASME B30 y las normas chilenas 2431 y 2438. Todo esto para asegurar el cumplimiento operativo y el legal. Bueno, el trabajo lo dividimos en tres partes. Nicolás como líder y yo como investigador identificamos el problema y después buscamos información técnica sobre las grúas. Bueno, y en la segunda etapa, Sebastián como el tecnólogo se encargó de modelar en GeoGebra el triángulo de operaciones. Bueno, y como última parte, analizamos los datos y creamos este video como finalización de proyecto, asegurándonos que cada integrante cumpliera su función. Como herramienta tecnológica usamos GeoGebra. Bueno, ¿por qué usamos GeoGebra? Porque necesitamos vincular la geometría con datos numéricos en tiempo real. También llegamos a pensar en usar una tabla de Excel, pero no nos servía para visualizar si el cable atravesaba estructuras o si el alcance era suficiente, algo que en GeoGebra se ve como una línea roja de alerta. Además, GeoGebra nos permite usar deslizadores. En lugar de calcular un solo caso fijo, podemos mover la grúa virtualmente y el software recalcula instantáneamente las funciones trigonométricas, el seno, coseno, tangente. Esto nos da valores exactos de ángulos y tensiones sin los errores de redondeo que tendríamos al hacer los cálculos a mano.
Según la norma ASME, si operamos bajo un ángulo de izaje de 60 grados o menos, la tensión aumenta y lo que esto provocaría serían fuerzas laterales, lo que esto provoca un efecto péndulo, generando oscilaciones o choques incontrolables, que son inaceptables en una operación de este tipo. ¿Y cómo lo solucionamos? Logrando evaluar el mercado y descartamos grúas móviles o Panamax estándar. ¿Cuál fue la razón de su descarte? Bueno, fue su alcance limitado de 18 filas, el cual no sirve para los buques actuales, que son de 22 filas, y por eso la única opción viable que vimos en nuestro grupo fue la STS Super Post Panamax, diseñada para cubrir esta problemática, ya que su alcance sería hasta de 22 filas. ¿Qué altura y radio de trabajo deben tener las nuevas grúas para poder operar contenedores a un mayor nivel sin comprometer la estabilidad? Bueno, para llegar a este resultado no fue por arte de magia, fue a través de un cálculo matemático que realizamos como grupo. Para esto tuvimos que investigar cuáles eran las medidas estándares que tiene un contenedor. Teniendo esto, lo que hicimos fue una multiplicación a la inversa. Sabiendo que el Super Post Panamax carga hasta 22 filas de contenedores a lo ancho, lo que hicimos fue multiplicar estas 22 filas por el ancho estándar que tiene un contenedor, además de sumar el margen de seguridad exigida por el muelle. Haciendo todo este cálculo nos da que necesitamos obligatoriamente un radio de 60 metros y una altura de 42 para poder operar la carga sobre la cubierta. Estas dimensiones coinciden totalmente con los datos que pudimos recopilar a través del sitio portalportuario.cl, que nos indicaba que las nuevas grúas deben poseer un alcance para poder tener un alcance de 22 filas de contenedores, estas deben operar a 60 metros y que su altura de levante sea en promedio de 42 metros. Esto nos quiere decir que los cálculos realizados como grupo fueron correctos. Bueno, aquí por último en la diapositiva 10 tenemos una pequeña bitácora, el cual nos muestra la fecha, la acción o tarea, los responsables y las observaciones que tuvimos. La fecha 14, nuestra tarea fue una retroalimentación del profesor y posteriormente la corrección que nos hizo. Nuestros responsables del grupo recibimos los comentarios de nuestro profesor, los analizamos y corregimos los detalles en nuestra presentación. La fecha del 19 de noviembre nos distribuimos la tarea y la recopilación de información. El 20 de noviembre desarrollamos el paso 2 con la información recopilada y la posterior a la entrega. Y el mismo 20 de noviembre planificamos y distribuimos las tareas para el actual paso 3. Llamaremos como punto A a la base de la torre, como punto B a la altura de la torre, el punto C va a ser la grúa y llamaremos punto D a lo que es el buque actual. Este dibujo que está representado acá en la diapositiva es básicamente la grúa actual y cómo está operando hoy en día. Podemos ver que esta se encuentra a 45 metros de altura trabajando y coincide totalmente con los buques actuales. Pero acá si pueden visualizar el punto de color rojo que llamamos buque nuevo, aquí nos indica que la actual grúa no está llegando o no está capacitada para llegar correctamente a esa distancia. Pero para poder rediseñar la grúa, bueno, en el paso anterior ya sabemos cuál es la medida, pero nosotros queríamos saber exactamente sus ángulos y aplicar cálculos matemáticos para asegurarnos de que esto estaba correcto. Aquí lo que hicimos, primero que nada, nos dimos cuenta que al graficar la grúa nueva, esta nos entregó un triángulo isósceles que es equidistante con otro triángulo isósceles que se nos formó al unir los puntos de la base de la torre, la del buque actual y la punta de la grúa. Entonces, sabemos que el ángulo B
mide 90 grados y por ende en el buque actual también se forma un ángulo de 90 grados. Entonces lo que hicimos fue tomar el cateto que mide 45 metros y sabíamos que su ángulo opuesto es de 90 grados. Entonces necesitábamos calcular cuál era la distancia entre la base de la torre y la grúa. Para eso ingresamos en GeoGebra la función distancia entre el punto base torre y la grúa, lo que nos entregó un total de 63,64 metros. O sea, eso quiere decir que entre la base de la torre y de donde opera realmente la grúa hay 63,64 metros. Y teniendo eso, pudimos calcular con la función seno el lado de los ángulos restantes. Para eso sabemos que el punto A mide 45 metros. Y entonces no es necesario hacer otro cálculo, ya que sabemos por descarte que la suma de los interiores de un triángulo va a dar 180. Ya sabemos que uno mide 90 y el otro 45. Entonces por ende el otro también va a medir 45. Lo que nos llega a dar la conclusión de que el punto A, que es donde está la inclinación de la torre, va a medir 45 metros. El punto B, que es el ángulo de verticalidad o de seguridad, mide 90. Y el punto C, que es el ángulo de izaje, mide 45 grados. Acá tenemos una representación un poco más realista de todo lo que ya hemos estado hablando. Ya sabemos que esta nueva grúa debe operar a 60 metros de altura entre su base y la altura de la torre, y esta debe tener una distancia hacia la punta de la pluma también de 60 metros. Y al igual que en el paso anterior, en GeoGebra ubicamos estos puntos y nos da que la nueva diseño, la nueva organización que dimos calza completamente con los datos que ya habíamos investigado, porque calza entre la distancia del buque con la base de la torre. También nos demuestra que esta va a tener una altura, un alcance, un levante de 42 metros. Y al igual que en el paso anterior, necesitábamos saber cuál era la distancia entre la base y la punta de la pluma, o de la grúa en este caso, lo que nos dio un resultado de 84,85 metros. Para eso utilizamos cateto opuesto, cateto adyacente, sacamos hipotenusa, también usamos la función tangente y la función seno. ¿Ya? Lo que nos dio, al igual que en el paso anterior, nos formó dos triángulos isósceles equidistantes entre sí, en el cual habían dos ángulos rectos de 90 grados y dos ángulos de 45. Y al hacer nuestras averiguaciones, esto es porque las antiguas eran de 45 metros y estas son de 60. Entonces todas están creciendo de manera proporcional, por lo cual los ángulos van a ser los mismos. Y aquí con esta investigación que hicimos y sacándolo del principio, se ve claramente que es súper necesario rediseñar las grúas del puerto para poder operar con mayor eficacia, ser más eficientes, más seguros y estar siempre apegados a las normas, porque como han mencionado mis compañeros y yo también personalmente, la forma en la que se estaba trabajando con los nuevos requerimientos con buques más grandes y más altos hace que se trabaje de una manera incorrecta y demasiado peligrosa. Peligrosa, primero que nada, para los trabajadores que se encuentran ahí, que son los que operan. Peligroso para la carga, ya que esta estaba expuesta a golpes, a oscilaciones y había mucho riesgo de que estas se cayeran y también dañaban las grúas. Y con este nuevo modelo se va a poder operar y trabajar de una manera segura, se va a poder trabajar hasta más rápido y va a poder aumentar la capacidad que tiene el puerto actualmente. Bueno, y con nuestra modelación demostramos que las grúas actuales no están capacitadas para la carga de buques modernos, ya que esto puede generar riesgos y retraso operativo. Ya que tenemos un poco de la referencia bibliográfica utilizada durante el proyecto como normativas y sitios web.